El majestuoso elefante asiático. Sagrado, pero explotado. El elefante asiático ha sido adorado por siglos. Hoy, podría estar frente a su extinción, en su ambiente natural. No solamente venerado por su rol en la cultura y la religión asiática. Es también una especie biológica clave en los bosques tropicales de Asia. Actualmente la especie existe generalmente en poblaciones aisladas esparcidas, que se extienden desde el sur de la India y Sri Lanka hacia el este a través de Assam, y el extremo sur de Yunnan hasta Vietnam, y hacia el sur de las islas de Sumatra y Borneo, y algunos países más. Este elefante es el mamífero terrestre más grande de Asia. Tiene una altura al hombro de 250 a 300 centímetros. Los machos llegan a pesar hasta 5.000 kilogramos. Es ligeramente más pequeño que su primo africano de sabana, con orejas relativamente más pequeñas, y su cabeza es la parte más alta de su cuerpo. El elefante asiático tiene un solo dedo en el labio superior de su trompa, mientras que el elefante africano tiene un segundo dedo inferior. Solo algunos de los elefantes asiáticos machos tienen colmillos, mientras que las hembras no. Un número importante de los machos adultos no tienen colmillos, y el porcentaje de machos que los llevan varía según la región, de apenas 5% en Sri Lanka, hasta un porcentaje mucho más alto en algunos grupos en el sur de la India. Los elefantes asiáticos viven en manadas, organizadas en grupos de reproducción de 3 a 40 hembras y crías. Las manadas forman parte de grupos más grandes llamados clanes. Los machos maduros viven solos, o en pequeños grupos, y no tienen vínculos permanentes con las hembras, o entre sí. Los machos llegan a su madurez sexual entre los 10 y los 17 años, y las hembras entre los 9 y 12 años. Generalmente una hembra produce una sola cría cada 4 o 5 años tras 22 meses de gestación. Y pueden permanecer fértiles hasta los 55 a 60 años de edad. Los elefantes viven en algunos de los hábitats más biodiversos de Asia. Estos gigantes asiáticos son principalmente animales de bosque y prefieren un ambiente sombreado. Sin embargo, sus hábitats abarcan desde bosques espinosos tropicales secos, pasando por bosques deciduos y planicies de inundación de ríos hasta los bosques nublado tropicales. Su distribución se limita tanto por la necesidad diaria de acceso a fuentes de agua, como por la disponibilidad de alimento. Comen alrededor de 300 kilogramos de forraje diariamente. Los elefantes asiáticos se encuentran en sus más altas densidades en los bosques deciduos de canopias abiertas, mientras que grandes áreas de bosques de canopia cerrada tienden a soportar densidades mucho más bajas. Más de las 2/3 partes del día podrían estar dedicada a alimentarse de pastos, cortezas de árboles, ramitas, hojas y pequeños tallos.
Cultivos tales como bananas, arroz y caña de azúcar son sus alimentos preferidos. Los elefantes domesticados se encuentran por todo el sur y sureste asiático, y los entrenan como animales de trabajo, o se usan para fines ceremoniales y religiosos. Su habilidad para trabajar en terrenos accidentados los hace valiosos en operaciones forestales. Mientras que en la India, la mayoría de los elefantes son de propiedad del Departamento Forestal, y actualmente se usan para patrullar y para controlar la cacería ilegal, especialmente durante los monzones. Posiblemente, más de 100.000 elefantes asiáticos existieron a comienzos del siglo XX. Frente al rápido crecimiento de poblaciones humanas, el hábitat del elefante asiático se reduce rápidamente, y las poblaciones silvestres son generalmente pequeñas, aisladas e impedidas de mezclarse con otras, por la interrupción de sus antiguas rutas migratorias debido a asentamientos humanos. Una proporción importante de la población mundial vive dentro o cerca de la actual área de distribución del elefante asiático, lo que conduce a conflictos entre humanos y elefantes. Esto causa pérdidas a propiedades de humanos y a veces a vidas humanas. Además, la cacería ilegal de elefantes por su marfil y carne sigue siendo un problema serio en muchos países. Durante años ha persistido la demanda en Asia por productos de marfil, así como el permanente comercio ilegal. Frente a estos problemas surgieron muchos proyectos para el elefante asiático, que comprenden la conservación de hábitats del elefante en lugares claves de su distribución, la planificación de paisaje, restauración de hábitats, fortalecimiento de esfuerzos contra la caza ilegal, mitigar los conflictos humano y vida silvestre, el monitoreo de comercio ilegal, comunicaciones y asistencia y apoyo técnico. Todo este esfuerzo, para tratar de proteger y conservar a este gigante gentil,